Así que vamos a invitar a Abdin para que pase por aquí, porque Abdin tiene un testimonio especial que va a compartir con nosotros. Y realmente para nosotros los jóvenes, muchas veces las personas mayores pueden pensar como que nosotros, pues no nos interesa lo que ellos tengan para compartirnos, pero a nosotros los jóvenes nos importan muchísimo. Y es de mucha ayuda que las personas que ya han pasado por experiencias en la vida, mucha más experiencia que nosotros, pues entonces pueda compartirlas con nosotros y nos dé sus consejos y así entonces nosotros podamos aprender por cabeza ajena y no aprender en cantazos propios. Así que, Abdin, no te quedes sentado, que estoy esperando que pases para acá. Adelante. ¿Necesitas ayuda? ¿Te dejo el micrófono aquí puesto? ¿Te dejo el micrófono aquí puesto? Sí, está bien. ¿O te lo pones en la mano? No, déjalo pues. Pues Abdin con ustedes, con un testimonio especial, así que prestemos mucha atención para aprender. Ok, gracias. Quiero comenzar con leyendo el versículo Isaías 41, 10. Dice, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de justicia. Esta es una inspiración para uno. Gracias le doy a mi Dios por las oportunidades que Él me ha otorgado de ver su mano obrando en la vida de uno. Cuando uno confía plenamente en Dios, ¿a quién le voy a temer? Y esto me sucedió. Es verdad que han pasado años, pero esto nunca lo olvido, cómo Dios dirigió, me guió en momentos difíciles. Y ese es un Dios maravilloso, el que tenemos nosotros. Resulta que para el 60 por ahí, estuve en el ejército. ¿Y qué sucede? Que a todos los objetores por conciencia, a todos los religiosos, tenían que llevar una carta del pastor de la iglesia para enseñarle al capitán que uno era religioso. Y entonces él me dijo, pues está muy bien, los sábados tú lo tienes libre. Bueno, estuve cierto tiempo en Tortuguero. ¿Y qué sucede? Allí yo tuve una pequeña experiencia, porque siempre que íbamos a acostarnos, yo me arrodillaba y tenía mi oración. Bueno, ¿qué sucede? Que uno de los que estaban en la caseta se quería burlar de uno. ¿Y qué hizo él? Se puso de rodillas y dice, el diablo que me sostenga. Y yo dije, ay, mi madre, ¿qué tipo este? Bueno, ¿qué sucede? Que fui trasladado a Virginia, a Camp Pickett, Virginia. Allí enviaban a todos los objetores por conciencia. Siempre me acuerdo que entre los compañeros que teníamos nosotros, allí estaba Elías Burgos. Bueno, que todo el mundo lo conoce por Elías Burgos. Y entonces él siempre estábamos juntos. Bueno, ¿qué sucede? Que después de varios meses en ese campamento, yo había visitado el hospital un par de veces por un problema que tenía en el oído. Resulta que un día llega el sargento y me dice, Hernández, tú tienes que, tú tienes que regresar a Puerto Rico.
Y yo dije, qué bueno esto. Pero, ¿qué sucede? Que él me trajo todos los papeles y me lo entregó y me dijo, mira, el tren sale a tal hora, nosotros te vamos a llevar a la estación del tren. Así lo hizo. Y yo pensé, ¿y ahora qué hago yo? Si el pasado mañana es que pagan y yo lo que tengo son 5 centavos en los bolsillos y tener yo que ir a New Jersey, a Camp Pickett, New Jersey. Bueno, ¿qué sucede? Que me llevaron a la estación del tren y yo dije, bueno, ¿qué haré yo con 5 centavos en los bolsillos? Si tengo que incurrir en algún gasto, ¿qué será de mí? Bueno, el tren se detuvo en Washington y allí se bajaron algunos pasajeros y subieron otros. Cuando subieron, un señor como estaba con ropa militar, un señor viene y se sienta al lado mío, que estaba en Washington, y se sentó a mi lado. Y yo dije, bueno, ¿qué sucederá ahora yo con 5 centavos en los bolsillos? Yo tengo que comer, tengo que ordenar con la comida. Bueno, ¿qué sucede? Que el señor que se sentó a mi lado, empezamos a hablar y él me dijo que él había estado en Puerto Rico y que él había estado mucho tiempo porque él era un coronel del ejército. Bueno, ¿qué sucede? Empiezan un mozo a recoger las órdenes del almuerzo. Y yo dije, ¿qué voy yo a ordenar si no tengo nada? Porque los gastos extras corrían por uno. Y yo decía, aquí me quedaré yo sin comer, porque con 5 centavos, ¿qué voy a comprar? Bueno, sucede que entonces el señor que estaba a mi lado viene y me dice, ¿tú vas a ordenar? Y yo dije, ordena que los gastos corren por mí. Y yo dije, mira qué bueno esto. Y entonces me trajeron el almuerzo y yo, imagínate, con tanta hambre que tenía. Luego, él iba para Nueva York y yo, perdonen, y yo dije, bueno, cuando llegue a New Jersey, yo tengo que bajarme allí y trasladarme al campamento, pero esos son gastos de mi bolsillo y yo lo que tengo son 5 centavos. Bueno, cuando llegamos a New Jersey, él siguió en el tren para Nueva York y yo me quedé allí en la estación del tren. ¿Qué sucede? Que en la estación del tren era un privilegio para mí porque hacía mucho frío, ya para noviembre el frío era bastante. Y a nosotros, a mí todavía no me habían dado la ropa del invierno. Y yo salía de la estación del tren y miraba a ver si había alguna forma de que yo pudiese llegar al campamento, porque yo tenía de allí pagar el pasaje, o sea, el peaje hasta el campamento. Y yo dije, yo salí afuera y el frío era tan fuerte que yo decía, pero no, me tengo que regresar a la estación del tren. Bueno, cuando regreso
y me voy a la estación del tren. Al momento, el taxista me dice, mira, ¿va para el campamento? Y yo dije, no ahora. ¿Por qué? Porque tenía que pagar al taxista. Y yo con 5 centavos en los bolsillos. Bueno, ¿qué sucede? Que yo salía y no podía estar fuera por el frío. Llegó el momento, mi hermano, cuando ya eran las 10 de la noche y el taxista vino a donde mí y me dice, mira, esta es la última guagua que sale para el campamento, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo dije, ay, es que yo no tengo chavo para pagar el pasaje. Y él me dije, habérmelo dicho antes, toma. Y el taxista, en vez de yo pagarle a él me pagó a mí. Y yo tomé la guagua y llegué al campamento. Pero ya había pasado el tiempo de la cena. Y todos los soldados bajaron cuando llegaron al campamento, a las casetas. Y yo dije, bueno, yo soy el último en salir. Y cuando voy a salir, que ya todo el mundo había salido, veo una fundita. Y yo dije, a alguien se le quedó esto. Y cuando yo abro, era un sándwich que estaba allí, que lo tenían. Y yo dije, voy a ver, y lo abro. Y yo dije, lo puedo comer. Y yo dije, ay, gracias a Dios mío. ¿Por qué? Porque con tanta hambre que tengo y presentarme un sándwich, imagínense. Bueno, ¿qué sucede? Que llegué al campamento y en el campamento me asignaron a una cama de esa litera y yo pasé toda la noche y yo dije, y ahora mañana, ¿qué voy a hacer yo con 5 centavos en los bolsillos? Los gastos que se incurren. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando al otro día por la mañana vengo y empiezo a ver las camas y eso, y no sabe que en la cama posterior a la mía estaba un amigo mío, que es de Espinal, que estuvimos en la escuela aquí de los Torres, Ángel Torres. Y yo le dije, ay Ángel, después que lo saludamos y todo, porque él venía de Corea. Y me dice, ¿qué te pasa? Yo dije, que tengo tanto frío que no puedo salir afuera porque no tengo con qué comprar un suéter. Y él me dice, despreocúpate, óigame. Y apareció también la solución para el frío. Bueno, ¿qué sucede, hermano? Y en cada momento que pasaba yo podía palpar la mano de Dios obrando en favor de uno. Con 5 centavos, hermano, viajar no es tan fácil. Es verdad, como humano uno se preocupa un poco. Bueno, ¿qué sucede? Que yo tenía que estar en el campamento unos días para luego salir hacia Puerto Rico. Y, hermano, qué hermoso es saber que Dios está con uno. Y yo dije, bueno, yo quisiera trasladarme trasladarme porque quería ir a mi casa. Mami y papi no sabían que yo había llegado a Puerto Rico. Y yo dije, pero ¿cómo voy a llegar si nadie me va a llevar con 5 centavos en los bolsillos?
Y entonces, como pude, llegué a la entrada de Buchanan, allí donde siempre los carros públicos se paran para recoger los que vienen, los soldados. Y yo dije, yo voy a ir ahí y no sé qué voy a hacer, porque a lo mejor tengo que regresar a la caseta, porque yo no tengo para pagar el pasaje. Bueno, pero cuando llego al portón, ¿qué pasa? Óyeme, allí estaba un tío mío que en aquel tiempo él guiaba, tenía carro público de San Juan, y cuando él me ve, viene corriendo y me echa los brazos y me dice, vente, vente, que nos vamos seguida. Óigame, y yo dije, pero mira también cómo Dios sigue obrando en uno. Y cuando llegué a casa, que él me llevó a mi casa, y qué sorpresa fue para mami verme, porque ella no sabía que yo estaba en Puerto Rico. Y yo dije, oh Dios mío, cómo tú has aparejado el camino para que yo tenga solución a lo mismo. Bueno, hermano, y yo le doy gracias a Dios porque en ese instante yo pude ver cómo Él dirigía los pasos de uno. Y Él no nos abandonará, como el versículo que leí. Él no nos abandonará. Así que confiemos plenamente en Él, que Él va a obrar en uno. Uno se siente como desesperado por un momento, pero estamos en las manos de Dios y Dios va a dirigir todo. Y mira cómo Dios me dirigió. Y yo alabo y glorifico el nombre de Dios porque Él obró en aquella ocasión y Él va a seguir obrando. Es verdad que tengo un bastón que me ayuda, pero yo espero hasta lo último tener el bastón, porque Dios tiene algo para uno y es la vida eterna. Hermano, ese es el regalo más lindo que se puede obtener, que Dios pueda decirle a uno, bienvenido. Oh, mi hermano, esperamos que todos los que estamos aquí puedan decir amén y puedan entrar por la Canaán celestial y allí viviremos toda una vida y allí no va a tener unos problemas ni nada. Así que Dios nos bendiga grandemente. Le agradecemos a Admin por tan bonito testimonio. Ahora tendremos al pastor Rodríguez con el tema para esta noche. Hermoso testimonio. Dios les bendiga y feliz sábado para todos. Quisiera, ¿verdad?, en el tiempo que me corresponde en esta hora compartir este tema sobre, como dice ahí en pantalla, lecciones de espiritualidad que podemos obtener de quienes, de las hormigas. Una de las cosas que nos dice el deseado de todas las gentes, y lo podemos ver en la Escritura también, es que Jesús, para darnos ciertas enseñanzas, y lo hizo así con sus parábolas, entre otras cosas, contemplaba la naturaleza y el comportamiento de ellas para entonces brindarnos lecciones, ¿verdad?, con respecto a ello. Quiero que veamos este video, que es con referente
acerca de las hormigas. Es corto antes de introducir el tema. Vamos a mirar este video un momento. Al verlas jamás podríamos descubrirlo, pero estas hormigas cultivan hongos. Las hormigas cortadoras de hojas de América del Sur son el epítome del trabajo en grupo. Cada una de las hormigas que vive en colonias de varios cientos de miles a millones de individuos tiene un papel específico dentro de la colonia. Y cada una de ellas depende de este hongo para sobrevivir. La relación entre las hormigas y el hongo es exclusiva. Ninguno existe sin el otro. Las hormigas cortan pedazos redondos de las hojas y los llevan a sus nidos subterráneos. Los hacen pedazos y los utilizan para cultivar los hongos. Los hongos son el alimento de las hormigas y miles de ellas trabajan en los jardines subterráneos para cultivarlos. Las hormigas no pueden digerir las moléculas de las hojas, pero los hongos sí. Por consiguiente, crecen y son la fuente de alimento para las hormigas. Los hongos también se benefician con este arreglo. Las hormigas los abastecen de alimento constantemente. Cada hormiga en la colonia de cortadoras de hojas tiene una tarea específica e instintivamente sabe cómo hacerla. Las hormigas más grandes son las recolectoras. Se arriesgan y salen al exterior a cortar los discos de las hojas. Después los llevan dentro del hormiguero. Hormigas de menor tamaño continúan con el trabajo. Desmenuzan las hojas, las mezclan con saliva y las llevan al jardín. Las hormigas más pequeñas cuidan del jardín. Transplantan pedazos de hongo de una sección vieja a una nueva para mejorar el crecimiento. Añaden su saliva al jardín y caminan sobre él constantemente. Las hormigas recogen los hongos antes que broten los botones. Con ellos alimentan a las larvas o lo comen ellas mismas. En esta sorprendente colonia, cada tipo de hormiga trabaja para el bien común y los hongos son un elemento esencial para su supervivencia. Esta simbiosis beneficia tanto a las hormigas como a los hongos. La naturaleza está llena de relaciones como esta y la supervivencia de muchas especies de animales, plantas y hongos depende de ellas. ¿Verdad? Pudiéramos decir así, una explicación corta acerca de, como dice ahí, lo que son las hormigas cultivadoras de hongos, entre muchas otras especies de hormigas, ¿verdad? Que hay, que hacen distintas labores y funciones. Volviendo a la presentación, hay un texto que muchos de nosotros conocemos, que se encuentra en el libro de Proverbios, el capítulo 6, los versículos 6 en adelante, donde dice allí la palabra de Dios: mira la hormiga, oh perezoso, dice, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento, dice la palabra de Dios. Algunas cualidades que pudimos ver allí en la presentación y otras más acerca de estos diminutos seres, ¿verdad? Las hormigas son las siguientes. Son dignas de admiración y de imitar. Dice el texto, no tienen jefe, ni oficial, ni señor, pero se sienten obligadas a hacer su función. Por una motivación personal, no porque un jefe, como dice el texto, las está oprimiendo. Prepara su alimento en el verano, o sea, trabaja para hoy y para mañana, trabaja para el presente, trabaja para el futuro, recoge la cosecha de su sustento, no puede digerir las moléculas de la hoja, pero depende en el caso del hongo para así alimentarse, así que cultiva entonces de aquello de lo cual se puede alimentar
y no depende de que la obliguen a trabajar. Esta lo hace voluntariamente, ¿verdad? Porque sabe que tiene una obligación. Hay un libro, Consejos para los Maestros, y ese libro dice lo siguiente: Salomón señala la laboriosidad de la hormiga como un reproche para los que malgastan horas en la ociosidad y las prácticas que corrompen el alma y el cuerpo. Dice, la hormiga hace provisión para las estaciones futuras, pero muchos seres dotados de facultades de raciocinio no se preparan para la vida futura inmortal. Y hago una pausa aquí, ¿verdad? Porque ¿cuántos de ustedes, cuando hace poco, hace un par de semanas atrás, dijeron que había una tormenta que se podía aproximar a la isla, estaban completamente preparados para al menos sobrevivir con alimentos 10 días o 3 semanas? ¿Cuántos tuvieron que irse a pelear por el agua en Sam's y en los supermercados? ¿Verdad? ¿O cuántos tuvieron la bendición de que llegaron y aún había agua y no tuvieron que pelear por ella y no le decían 2 por persona, ¿verdad? Pero ¿cuántos haciendo ese ejercicio de ir cuando anunciaron que venía tormenta, ir a comprar sus suministros, faltando horas o un par de días de la supuesta llegada, que gracias a Dios nunca llegó, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a conciencia, mientras iban moviendo el carrito de compra, habrán pensado, si me hubiese preparado un poquito antes? Eso lo digo por experiencia, porque a mí me ha sucedido. Yo me he hecho la pregunta. Yo recuerdo que aquí en Aguada, en el supermercado Mr. Special, para el tiempo del huracán María, yo me peleé por las últimas 2 cajas de agua que quedaban allí, y me vi corriendo y compitiendo a ver quién llegaba primero y quién la jalaba más duro y todo eso. Y efectivamente, ¿verdad? Nos sucede mucho. Es importante esta declaración que acabamos de leer porque nos dice una gran realidad. Dice que nosotros, quienes somos los seres que somos dotados de inteligencia, que somos dotados de facultades de raciocinio, no nos preparamos para la vida futura. Y no solamente aquí yo les hablo solamente de preparación para una tormenta. Aquí dice para la vida futura e inmortal. ¿Y cuál es esa, la vida futura e inmortal? Para el cielo, para la vida eterna, ¿verdad? Porque la preparación del futuro es específicamente eso. Podemos acudir a muchos ejemplos bíblicos, como por ejemplo Mateo, cuando nos habla acerca de las 10 mujeres, donde 5 hicieron provisión adicional para un aceite que era esencial para esperar el esposo. Lecciones que podemos aprender de espiritualidad entonces en el trabajo que las hormigas realizan. Dice aquí que puede ser un reproche para los que no trabajan en su espiritualidad. Ellos sí se preparan para el alimento, para el invierno, para el alimento futuro, pero debemos aprovechar las horas trabajando también en la alimentación, no solamente del cuerpo, sino también espiritual. Amén. Ven en cada lugar y tiempo, según las hormigas, una oportunidad para alimentarse y para abastecerse. Y lo más importante, yo creo que aprendemos de ellas, es que ellas hacen provisión para hoy, pero hacen provisión también para el futuro. Siempre recuerdo un sermón que escuché de el pastor Bullón hace años, que decía que el alimento que consumimos hoy nos fue bueno para hoy, nos sirvió para hoy, nos pudo suplir todas las vitaminas y nutrientes que necesitábamos para hoy, pero lo volveremos a necesitar mañana. Amén. Incluso la oración que hacemos hoy nos conecta con Dios de una manera especial, pero necesitamos volver a orar mañana, ¿verdad? La devoción que tenemos para Dios con hoy, que nos ayudó espiritualmente, tenemos que volverla a hacer mañana. O sea, tenemos que seguir alimentándonos espiritualmente de la misma forma que pretendemos hacerlo de manera física. Y la preparación que ellas hacen para el futuro es una lección para nosotros, ¿verdad? Lo que debemos hacer en lo que es la preparación espiritual. Mire lo que dice el Salmo 119, 103.
¿Qué es en particular lo que nosotros vemos que atrae a la hormiga? El azúcar, el dulce, ¿verdad? Incluso usted deja un frasco de azúcar que no lo ha tapado completamente y va a ver que las hormigas le llegan, o un syrup, ¿verdad? Para los pancakes o para los waffles, si lo dejan mal cerrado, va a tener hormigas. Y no solo eso, le cae una gotita encima de la mesa y no la limpia y se va a hacer otros quehaceres. Cuando llega, está toda esa área cubierta de hormigas porque le atrae. Y me gusta comparar el Salmo 119, 103 con lo que es la palabra de Dios, porque mira lo que dice: cuán dulces son a mi paladar, decía el salmista, tus palabras, más que miel a mi boca. Amén. Así que de la misma manera que a la hormiga le atrae el alimento, el azúcar, por ejemplo, y perdonen la comparación porque el azúcar es lo más dañino que hay para nuestro cuerpo, pero comparando las palabras de Dios con lo dulce de la miel y qué es lo que debe atraernos a nosotros, ¿verdad? Diariamente, que es la palabra de Dios. En comparación, la palabra de Dios también dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí y fueron de gozo y alegría para mi corazón, ¿verdad? En comparación, la palabra de Dios es alimento, no para nuestro físico, pero sí es alimento para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. Leo de esta declaración, ¿verdad? A los que siempre les interesa verificar cuando leemos estas declaraciones, se encuentra en la carta número 4 del 1902 y dice de la siguiente manera: la vida espiritual consiste en qué. Y voy a tomar el micrófono y voy a mirar para atrás porque a mí se me hace más grande la letra que tengo detrás de mí que la que tengo al frente. Dice: la vida espiritual consiste en que Cristo sea la luz de la vida y templo del alma, así como la sangre, escuchen bien, es la vida del cuerpo. A todos los que estudian la palabra de Dios se los representa como alimentándose de la palabra. Esto es, alimentándonos de Cristo. Amén. Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente y debe ser, mira lo que dice ahí, debe ser comida, digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa entonces hambre para el alma. Entonces, ¿de qué manera, al igual como las hormigas se preparan para siempre tener alimento, nosotros debemos alimentar o tener preparación para alimentar nuestra alma, haciéndolo de la palabra de Dios en nuestro corazón? Muchas veces la leemos, vale la pena memorizarla también. Jesús combatió al enemigo citando la palabra, diciendo: escrito está, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Cuando de repente a Yailin nos llega una situación en particular que tenemos que utilizar la palabra como defensa, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter la mano en la cartera o sacar el celular y decir: deja ver dónde es que está? ¿Verdad? Deja ver dónde es que está ese pasaje que yo escuché una vez que el predicador dijo. No, si lo tenemos en nuestro corazón, si lo estudiamos diligentemente y lo sabemos, podemos utilizar la palabra de Dios como nuestra defensa. Amén. Y de la misma manera, esta será como nuestro alimento. Y me interesa, y lo subrayé allí en pantalla, esta parte de la declaración que dice que la palabra de Dios estudiada cotidianamente debe ser comida, digerida y practicada. Y no sé si a ustedes les recuerda algo. A mí me recuerda Apocalipsis, en los primeros capítulos, donde dice: bienaventurado el que oye, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que guarda las palabras descritas en este libro. Porque no es lo mismo escucharla, no es lo mismo leerla que guardarla. Son tres cosas muy diferentes. Está el que la oye, la escucha, el que la lee, y está el que la guarda. Y está el que hace todas las anteriores. Y dice el texto que debe ser comida, digerida y practicada. Y es el mismo concepto: el que lee, el que estudia, pero también el que hace. Amén. Debe constituir alimento para
nuestra alma. Así, continúa diciendo, como necesitamos alimentos para sostener nuestras fuerzas físicas, también necesitamos a Cristo, el pan del cielo. Amén. Para mantener la vida espiritual y para obtener energía con qué hacer las obras de Dios. Y de la misma manera como el cuerpo recibe constantemente el alimento que sostiene la vida y el vigor, así el alma debe comunicarse sin cesar con Cristo, sometiéndose a Él y dependiendo enteramente de Él. Amén. ¿Qué tal la oración? Hablamos del alimento de la palabra, ¿verdad? La oración cotidiana también, amigo, es esencial para crecer en la gracia y aún para la misma vida espiritual. Así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal, debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. ¿Qué otra cosa pudiéramos decir que es alimento para nuestra vida espiritual? Ya hablamos del estudio de la palabra, ya hablamos de la oración. Salmo 122:1 dice: me alegré con los que decían a la casa de Jehová, a la casa de Dios, ¿verdad? Iremos. El Salmo 134, versículo 1 dice: aquellos que iban a la iglesia y que se congregaban, ¿cuándo? Aquí dice en las noches. Hebreos 10:25 dice: no puedo dejar de congregarme como es la costumbre de algunos. Salmo 135, versículo 1 al 3 dice: vamos a la casa de Dios a alabarle y a cantar salmos a su nombre. Hay un tema que es distinto a este que yo presento, que se titula ¿Cómo crecer espiritualmente? Y en resumen, ¿verdad? Porque si no le tendría que predicar ese otro sermón, pero en resumen con lo que voy a presentar ahora, o en resumen de lo que estamos presentando, hay tres cosas esenciales que nosotros los hijos de Dios debemos hacer para mantener nuestra vida espiritual viva. Y varios de ellos ya los hemos mencionado. Estudiar la palabra, amén. Alimentarnos del estudio de la palabra. Número 2, orar sin cesar, amén. También, como dije, congregarnos, buscar la presencia de Dios, pero también el testificar el amor de Dios hacia otros que no le conocen es alimento para nuestra vida espiritual. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que poder del Espíritu se nos dará para ser testigos, amén, para compartir con otros lo que de gracia recibimos. Juan 4:14 dice que debemos testificar de lo que hemos visto, hacer a Jesús y salvarnos de nuestra antigua manera de vivir. Debemos testificar de esto. Segunda Timoteo 4:1 y 2 dice que debemos predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que habrá muchos que predicarán cuentos y se volverán a las fábulas, pero Pablo exhortó a Timoteo, le dijo: mas tú predica ¿qué? Tú predica la palabra. Es interesante entonces, ¿verdad? Lo que la hormiga nos enseña de lo que ellos hacen para prepararse y lo que, ¿verdad? Los consejos que tiene la palabra de Dios para nosotros. Conflicto y valor. Esto es una matutina antigua, el 7 de diciembre. En la lectura de esta matutina dice lo siguiente: Pablo le ordena predicar la palabra, esto es a Timoteo, y no los dichos y costumbres de los hombres, de estar listo para testificar por Dios en cualquier oportunidad que se le presente delante de grandes congregaciones, círculos privados, por el camino, en los hogares, amigos como enemigos, en seguridad, expuesto a durezas y peligros, oprobios y pérdidas. Vamos a resumir entonces, ya que habíamos hablado de entonces la hormiga. Si usted es un cristiano hormiga, entonces estas deberían ser sus cualidades.
porque lo repasamos, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Si usted es un cristiano hormiga, ¿qué dice ahí? Usted asiste a la iglesia, ¿verdad? Usted se congrega. Si usted es un cristiano hormiga, ¿usted qué más hace? Testifica acerca de Cristo. Si es un cristiano hormiga, ¿qué también hace? Se prepara para el futuro. Trabaja todo el tiempo en el crecimiento, ¿verdad?, de su vida espiritual. Trabaja todo el tiempo en su espiritualidad. Estudia la palabra, procura conocer a Cristo y es un cristiano que ora. Pregunto, si habitualmente como cristianos hiciéramos todas esas cosas, ¿tendríamos un crecimiento espiritual? Claro que sí, ¿verdad? ¿Sabe? Una persona que no se alimenta correctamente se le va a ir notando en su físico. Yo no dediqué, ¿verdad?, mi tiempo a la carrera de enfermería porque me dediqué a otras cosas, pero sí la estudié. Y recuerdo una profesora a quien amé mucho, Esperanza Tejada, de nutrición, excelentísima clase, nos hablaba. Se le nota la palidez a la gente, se le nota que ya están como que sin fuerza, sin ánimo, se le nota. Y en la vida espiritual eso sucede también. En la vida espiritual se nota el cristiano pálido, hermano, el cristiano desnutrido, ¿verdad? Así mismo como existen evidencias físicas. Por lo tanto, eso es lo que aprendemos de la hormiga. Ahora, es interesante porque el texto dice, si volvemos a Proverbios 6:6, el texto dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Así que el sabio Salomón está hablándole al perezoso, no le está hablando a la hormiga, le está hablando al perezoso, diciéndole que mire la hormiga y siga su ejemplo. Ahora, ¿a qué se refiere entonces esto, verdad, en la palabra? Pues si hay un cristiano hormiga, entonces hay un cristiano perezoso, ¿verdad? Vamos a ver, allí Germán nos va a poner un corto video como el que vimos anteriormente acerca de este otro personaje del libro de Proverbios. Latinoamérica salvaje. Un águila arpía joven se pasea cerca del nido de sus padres pidiendo comida. Ya cambió el plumaje, pero aún no es una cazadora experimentada. Un perezoso ha elegido un lugar peligroso para tomar una siesta. Una arpía adulta arrancaría a un perezoso dormido de su rama en un abrir y cerrar de ojos. Pero incluso cuando la comida está a su alcance, esta joven águila no parece segura de por dónde empezar. El perezoso tiene suerte de huir, pero la fuga no es rápida. Los perezosos se mueven lentamente, pero no hay nada de pereza en ellos. Sus movimientos pesados son parte de un modo único de adaptarse a la vida selvática. Los perezosos pasan sus vidas enteras en apenas un puñado de árboles. Las garras se aferran a las ramas y su agarre es tan poderoso que rara vez se caen, aun si se quedan dormidos. Sus músculos modificados le permiten a un perezoso colgar durante horas en posiciones que otros mamíferos encontrarían terriblemente incómodas. El secreto de la supervivencia del perezoso es la digestión lenta. Gastan tan poca energía
que necesitan comer muy poco. Mastican menos de 200 gramos de hojas al día. Cada comida toma 30 días en digerirse. Bajan a tierra solo una vez por semana para contestar el llamado de la naturaleza. La bajada bien vale el esfuerzo, porque su estiércol sirve para fertilizar su zona arbolada. Los perezosos se mimetizan por completo con su entorno. Su piel veteada está altamente camuflada e incluso se pone verde con las algas cuando está húmeda. No pueden regular su temperatura corporal como otros mamíferos y por eso dependen del calor constante de la selva tropical para mantener su metabolismo estable. Forman parte del entorno de tal modo que han sido colonizados por otros animales. Estas diminutas polillas pasan toda su vida en el enmarañado abrigo del perezoso. 100 polillas o más pueden encontrar refugio en la piel de un solo anfitrión. Como orugas, las polillas se alimentan exclusivamente de excrementos del perezoso viajando sobre él. Las polillas hembras se aseguran de estar siempre en el lugar correcto y en el momento adecuado para poner sus huevos junto a su suministro de alimento. Al depender tanto de un hábitat y de la fuente de alimento, los animales se vuelven muy vulnerables al cambio. Pero estas adaptaciones de supervivencia son una de las razones de que la Amazonia sea tan diversa. Ahí vemos entonces, ¿verdad?, la diferencia, ¿verdad?, entre nuestras amigas las hormigas y la diferencia en nuestro amigo el perezoso. Lo más que me interesa de la descripción que da, ¿verdad?, el video acerca de estos animales es que como no necesita moverse lo suficiente, una hojita o 2 hojitas al mes son suficientes porque su digestión dura 30 días. Su digestión dura 30 días y como él sabe que no necesita esa energía, pues solamente se conforma con una hojita o hojita y media para entonces, ¿verdad? Hablaban de unos gramos y del peso de la hoja, pero aproximadamente lo que consumiría porque es lo que necesita. Dice el texto, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y dice, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Dice, ¿verdad?, el libro de Proverbios acerca de el perezoso. Las características entonces que podemos ver de él es que duerme todo el tiempo. Dice que prefiere estar acostado que trabajando. Tiene 3 velocidades, lento, lentísimo y parado, ¿verdad? Dice la descripción. Cuando decide hacer algo, se le acabó el tiempo. Su lema es, no hagas hoy lo que puedes dejar para mañana. Y su vida está marcada por pocos. Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en el capítulo 6, versículo 10, donde dice, esta palabra se repite 3 veces, dice por poco, ¿verdad? Por poco. Se repite 3 veces en el versículo 10. Cree tener la capacidad de hacer cualquier cosa, pero no tiene motivación ni deseo. Se cree más sabio que 7 personas, dice Proverbios 26, 16, que son hábiles para trabajar. Dice Proverbios 22, 13, que si se ven obligados a trabajar encuentran una excusa para no hacerlo. Ustedes recuerdan un anuncio que era de una institución educativa que decía, mi papá es casi ingeniero, ¿verdad? Mi papá es casi contable. La vida del perezoso casi siempre, ¿verdad?, gira alrededor de un casi.
¿verdad? Pero nosotros los cristianos se supone que no seamos un casi casi. Hubo uno que le dijo a Pablo, casi me persuades a ser cristiano, pero no necesariamente, ¿verdad?, llegó a hacerlo. Tiene terrenos o propiedades, pero las pierde por falta de mantenimiento. Y en contraste con la hormiga, no se prepara para el hoy y mucho menos se prepara para el mañana. Las lecciones del perezoso, número 1, peligro de dormir y estar acostado. Como mencioné, Mateo 25, 1 y 2 dice, las 10 vírgenes, aunque todas se durmieron, 5 eran hormigas. ¿Está de acuerdo usted con eso? 5 eran hormigas y trabajaron por tener aceite para el futuro, y 5 eran perezosas porque no guardaron aceite ni se prepararon para ese momento. Proverbios 24, 30 al 34 dice que lo más triste del perezoso es que, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra ya estaba destruida. Miré, y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poquito para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado, dice el texto. Leo de Joya de los Testimonios, el tomo 3 y la página 67, donde dice que hay almas que están pereciendo, ¿cómo? Sin Cristo, y los que profesan ser discípulos de Cristo las dejan morir. Esas son palabras mayores, ¿verdad? A nuestros hermanos se les ha confiado talentos para la obra de salvar almas, pero algunos los han envuelto en un pañuelo y los han enterrado en el suelo. ¿Qué semejanza tienen estos ociosos con el ángel al cual se representa volando por el medio del cielo, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Es una pregunta importante. ¿Qué súplicas se pueden hacer a los ociosos para despertarlos, a fin de que vayan a trabajar para el Maestro? ¿Qué podemos decir al miembro de iglesia perezoso para hacerle sentir la necesidad de desenterrar su talento y darlo a los banqueros, ya que no habrá ociosos ni perezosos en el reino de los cielos? Muy contundente, ¿verdad?, lo que menciona la sierva del Señor en esa declaración. Y yo creo que concluimos con una pregunta bien básica y bien importante, pero no la podemos responder en público. Tenemos que meditar en ella. ¿Hormiga o perezoso? ¿Cuál eres? Y yo me hago la pregunta a mí mismo, siempre me gusta incluirme. ¿Hormiga o perezoso? ¿Cuál soy? Y aquellos que me están viendo, ¿verdad?, a través de nuestros medios de comunicación, le hago la misma pregunta. ¿Hormigas o perezosos? ¿Cuál realmente somos? Si ya vimos lo que resulta ser uno y lo que resulta ser el otro, sabemos que el llamado que Dios nos hace entonces es a ser cristianos hormigas. Amén. Hacer provisión para el futuro, y siempre pensemos, ¿verdad?, en que llegará el momento que no tendremos nuestros aparatos electrónicos que hoy pudiéramos decir que utilizamos para estudiar la palabra, o nuestra Biblia física en la mano, pero sí, si hemos hecho un hábito de grabarla en nuestro corazón y estudiarla, memorizar sus principios y hacer, como decía la cita, no solamente comerla, es comerla, digerirla, actuar de manera, ¿verdad?, que podamos ser oidores y hacedores de la misma, tendremos siempre alimento para nuestra alma y para nuestra vida espiritual. Amén. Llegarán momentos de escasez, hermanos, y muchas veces pensamos solamente en asuntos físicos, terrenales, pero llegará momento también de escasez de la palabra. Pero si usted la tiene guardada en su corazón, no tendrá necesidad, ¿verdad?, entonces de la misma. Dios nos bendiga a todos y gracias, ¿verdad?, por escucharnos.
Yo voy a orar para concluir con mi parte, para luego, ¿verdad?, culminar con el programa para esta noche. Oremos. Nuestro Dios y amante Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser cristianos, que sigamos el ejemplo que tú nos dejaste en el libro de Proverbios. Cristianos que hacen provisión para la vida futura. Cristianos que aprenden en momentos de abundancia, Señor, de alimentarse y almacenar el alimento espiritual para cuando vengan los momentos de escasez. Que tu palabra esté grabada en nuestros corazones, que siempre la podamos poner en acción, que nos mantengamos en comunión contigo por medio de la oración, asistiendo a tu templo, Señor, para seguir creciendo espiritualmente, para cuando vengan los días malos que se aproximan, podamos salir victoriosos y hacer como las 5 mujeres prudentes que tenían aceite suficiente, tenían suficiente de tu espíritu para poder recibirte. Bendícenos a todos en esta hora, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Agradecemos a nuestro pastor por ese tema y esa comparación tan interesante, y que Dios nos ayude a ser como las hormiguitas, ¿verdad? Y gracias también a Acting por su testimonio. El Señor los bendiga a todos. Gracias a los que están aquí presentes por venir a la casa de nuestro Dios y a los que están a través de las redes. Y mañana tempranito desde las 9:30 los esperamos a todos. Buenas noches y que el Señor los bendiga.